Me presento, soy Pablo Llanela, coordinador local para Madrid de Students for Liberty. Students for Liberty es una organización de estudiantes, realmente es la más grande del mundo, con grupos, pequeñas agrupaciones en cada campus, en cientos de universidades en Europa, en África, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Asia. El motivo de esta conferencia, aparte de debatir un poco sobre el tema que hemos propuesto, es iniciar el grupo de Students for Liberty en esta universidad, que además, como sabéis, tiene un nombre, Francisco de Vitoria, que es un gran escolástico que nosotros consideramos que hizo aportaciones en su día muy importantes para las causas de la libertad. Students for Liberty, como organización, busca desde la academia aportar, dar a los estudiantes información, conocimiento sobre la libertad en todos sus aspectos. En el aspecto económico, en el aspecto social, y digamos que gracias a estos grupos mucha gente que tenía simpatías o curiosidad por los temas de la libertad han encontrado una base sólida sobre la que desarrollar todo este conocimiento y conocer mucha gente con las mismas inquietudes. Ahora voy a presentar a los ponentes. Primero, Juan Pablo Serra, bonaerense, filósofo y crítico de cine, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de Navarra. Enseña diversas disciplinas en distintos programas de la Universidad Francisco de Vitoria, es decir, juega en casa. Y como representante de la universidad será el encargado de introducir el tema principal de la ponencia. León Gómez Rivas, a mi derecha, es doctor en Historia Moderna y Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como profesor titular en la Universidad Europea de Madrid, impartiendo las asignaturas de Historia y Pensamiento Económico. Además, es miembro de la Mont Pelerin Society, del Instituto Juan de Mariana y del Centro Diego de Covarrubias. León nos va a presentar la Escuela de Salamanca y sus principales características. Por último, Mario Silar, también argentino, licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Cursó estudios de posgrado en Argentina y Francia, si no me equivoco. Ha colaborado en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, la de Princeton, en Estados Unidos, la Universidad de Navarra, de Deusto, en el País Vasco, además de investigar para el Acton Institute sobre las bases morales de las instituciones de mercado. Actualmente investiga para el Instituto Acton de Argentina, es secretario ejecutivo en el Centro Diego de Covarrubias y manager general del European Business Ethics Network. Mario, finalmente, va a explicar las conexiones e implicaciones de la escolástica española con la escuela austríaca. Así que, sin más, empezamos la conferencia. Gracias. ¿Ya está funcionando? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Students for Liberty, a Jorge y a Pablo por la invitación y a la universidad por las gestiones necesarias para que esto pueda pasar, ¿no? Bueno, mi intervención es muy breve, son 4 pinceladas, porque en realidad los protagonistas son ellos, y entonces mi idea era un poco un planeo más filosófico y antropológico sobre el interés general que creo que tiene este tema, porque creo que el interés general que tiene pensar otra vez lo que viene siendo la Escuela Austríaca de Economía en relación con la escolástica tardía, creo que tiene que ver con algo que es muy actual hoy y que es necesario, que es la tarea de pensar con rigor el capitalismo más allá de la crítica al capitalismo. Hay un autor muy querido en esta casa, López Quintás, que define pensar con rigor como ese tipo de pensamiento que es capaz de ajustarse a la naturaleza flexible de la realidad. Pero en todo caso, más allá de la definición, él explica que pensar con rigor es necesario para actuar moralmente y más aún para llevar una vida creativa. Lo interesante es que cuando López Quintás define un pensamiento riguroso, dice que es un pensamiento de largo alcance, amplitud y profundidad. Claro, esto tiene su relación con pensar con rigor el capitalismo, porque, claro, el largo alcance, dice López Quintás, se trata de ver más allá de lo inmediato. Y, claro, cuando pensamos en el capitalismo, lo inmediato para muchos es la desigualdad, la homogeneización cultural, la negación del otro. Cuando hablamos de amplitud, dice López Quintás, que es tener en cuenta varios aspectos de una realidad al mismo tiempo. Por ejemplo, si lo lleváramos al capitalismo, podría implicar tener en cuenta no solo indicadores económicos. Y cuando habla de profundidad, explica que un pensamiento
riguroso es profundo cuando es capaz de ver la vinculación de una realidad con su sentido genuino y con su valor existencial. En el caso del capitalismo, por ejemplo, se trataría de ver más allá de lo inmediato y ver que hay en la cultura capitalista valores genuinos y memorables como la esperanza, la creatividad o incluso la sociabilidad. Vale, pero si esto fuera así, ¿por qué entonces el capitalismo es tan sistemáticamente vilipendiado, no solo en la mentalidad popular, sino también en la academia? En una conferencia célebre de principios de los 80, Robert Nozick se planteaba por qué se oponen los intelectuales al capitalismo. Y una de las cosas que llamaban la atención de Nozick es la persistencia de los intelectuales en su crítica, incluso a pesar de que todos y cada uno de sus argumentos puedan ser rebatidos. En dicha conferencia, además, Nozick avanzaba una hipótesis según la cual el sentimiento anticapitalista de los intelectuales se generaba en las escuelas y más generalmente en una cultura como la nuestra, que iguala capacidad intelectual con mérito o valía personal, por encima de la atención a las necesidades del otro y del esfuerzo por satisfacerlas. Pensar con rigor el capitalismo es, creo, ser capaz de verlo en su cara más cotidiana y yo diría interhumana. Una forma de ir más allá de la crítica estándar del capitalismo, creo, es ir a la historia, y más concretamente a la historia de las ideas, porque esta labor rastreadora nos muestra no solo que las ideas tienen consecuencias, sino que hay un hilo muy fino que conecta la fundamentación de nuestras instituciones más básicas con toda una historia humana e intelectual. Ahora bien, hacer la conexión entre ideas filosóficas y teorías y paradigmas económicos no es ni fácil ni evidente. Requiere una laboriosa labor de interpretación sujeta a revisión prácticamente constante. Un ejemplo. Como sabéis, en el último siglo largo se ha convertido en moneda corriente la tesis de Max Weber, según la cual el espíritu del capitalismo es el propio de la religión protestante que busca, por resumirlo, la salvación en el éxito, en este caso en el éxito económico. Pero siguiendo a Rodney Stark, entre otros, Samuel Gregg ha discutido esto. No solo es que Weber caló mal el espíritu de las ciudades que analizó para fundamentar su tesis, que de hecho eran más católicas que protestantes, es que además en la Europa cristiana anterior a la Reforma ya se había gestado una visión del mundo en que los hombres están llamados a usar su razón y creatividad innatas para desarrollar sus recursos, incluyendo por supuesto los recursos económicos. No está claro para muchos que el ethos del capitalismo sea la abnegación, el individualismo, el esfuerzo y podríamos decir más, y el costo de producción por encima del uso como determinante de los precios. Por eso conviene hacer un esfuerzo a favor de otra interpretación de nuestras actuales economías que favorezcan una visión del capitalismo como fuerza creadora de riqueza basada en la división del trabajo y por encima de todo en la satisfacción de las necesidades del otro. Esta es, si no me equivoco, la visión de la Escuela Austriaca de Economía. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con la escolástica? Es más, cuando juntamos por un lado Salamanca y Austria por otro, parece que chirrían los conceptos que hay detrás, porque, claro, la escuela austríaca es moderna y la modernidad es la época de la libertad. Pero en cierta manera la libertad es un concepto algo extraño a la mentalidad medieval. En realidad, como explica Chafuen, la preocupación escolástica sigue en realidad una preocupación que es muy anterior, de griegos y romanos, cuando reflexionaban sobre sociedad y política. Una preocupación muy elemental, que es ¿qué es lo justo? Y Cecilia Font sigue y dice, ¿no? El propósito de las obras, las de los escolásticos, estaba dirigido a guiar la toma de decisiones en los distintos ámbitos del actuar humano, ya que el hombre, en virtud de su libertad, se enfrenta continuamente a la tarea de decidir la conducta que debe adoptar en cada situación concreta. Para tomar esas decisiones de comportamiento y actuar de forma correcta, es decir, justa, los autores escolásticos consideraron que el hombre debía acudir a la ley natural y a la recta razón, de manera que la naturaleza se convierte en criterio de moralidad fundamental. Cuando Chafuen distingue en su obra Raíces cristianas de la economía de mercado entre ley natural, analítica y normativa, más allá de si es esta una distinción discutible, creo que nos indica una línea muy interesante para pensar el vínculo entre Salamanca y escuela austriaca. Porque, ¿qué forma parte de la ley natural normativa? Es decir, ¿a qué estamos obligados para con el otro? Robert Kennedy ha resumido muy bien esto y a su obrita The Good That Business Does os remito.
En todo caso, para notar que sí hay una cierta evolución en los conceptos, apunto un ejemplo. Algo tan elemental y querido para los liberales como es el derecho a la propiedad, pasó un proceso de autores a autores escolásticos hasta que llegó a pensarse como perteneciente al derecho natural, diríamos, normativo. En todo caso, lo genial de los escolásticos, y ya con esto termino, es que, aun contando con ciertos principios de ley natural, sabían y eran conscientes de que su aplicación requiere un juicio de prudencia, de atender al caso concreto, diríamos más, de aprender de la experiencia. Creo que esta es una de las tantas lecciones que nos dejan para nuestro tiempo estos autores que parecen antiguos, pero que suenan terriblemente provocadores frente a tecnócratas y poderes casi absolutos de los estados modernos. Muchas gracias. Bueno, pues con este listón tan alto que nos pones, que requeriría no una tarde, sino un día entero, toda esa justificación explicativa tan interesante del capitalismo y todo ese recorrido histórico de los austriacos a los salmantinos, vamos a hablar un poquito. Yo también pues, agradezco la invitación, me da mucho gusto venir a esta universidad, me da mucho gusto hablar de los escolásticos, me da mucho gusto hablar a jóvenes estudiantes que, más allá de vuestro currículum académico, pues tenéis una inquietud por tener una formación en una de las cosas más importantes, que es la libertad, ¿no? Y que hoy en día verdaderamente brilla por su ausencia en las inquietudes de tantos alumnos nuestros que somos profesores de universidad. Entonces, a mí me agrada teneros aquí. Esta charla, pues, no quiero tampoco que sea así muy academicista y muy erudita. A veces también los profesores tendemos enseguida a haceros aquí una exposición típica, sino yo, bueno, pues quiero hacerla más bien un poco difusiva, pero sí un poquillo atraeros hacia la investigación en estos campos. No sé si algunos todavía estáis bueno, sí, por las caras sí, no estáis acabando la carrera, podéis dedicaros a lo mejor a hacer un posgrado. Pues yo, si de aquí sale alguien interesado en estudiar a los escolásticos, ya me saldría encantadísimo. En esta universidad, como muy bien decís, con un nombre del fundador de la Escuela de Salamanca. Francisco de Vitoria es el fundador de la Escuela de Salamanca. Luego os explicaré muy brevísimamente lo que fue mi tesis de doctorado, que es justificar cómo su pensamiento llega hasta Adam Smith, padre del liberalismo económico, aunque un poquillo ya desorientado según los austriacos, pero al que hay que reconocer una labor muy importante, a través de otro autor previo que se llamaba Hugo Grocio, lo veremos, ¿no? En fin, pero Francisco de Vitoria. Vamos luego también a ver a Diego de Covarrubias, ya que somos el centro de Covarrubias, también aparece aquí como colaborador. Y bien, bueno, pues este entorno que digo, estaba diciendo la idea de investigar, de alguno que os dediquéis a seguir trabajando sobre estos temas. Yo he articulado la charla que me la he pasado antes, en estas 4 o 5 ideas. Voy a explicaros un poquito la historia, el estado de la cuestión, qué autores han trabajado sobre este tema y pues para suscitar tal vez esa inquietud. Luego os hablaré de esa ruta que decía, de Vitoria, Grocio, Adam Smith. Comentaré muy brevemente otras rutas por las que se difundió el pensamiento de la Escuela de Salamanca. Luego ya veremos el tiempo que da para hablar de una de esos finales de rutas, que es la escuela austriaca, que no es raro que el pensamiento español llegase a Viena. Pensad que Carlos V fue emperador de Austria, jefe de la Casa de Austria, emperador del Imperio Alemán, y la Casa de Austria siguió después en su hermano, Viena y Madrid estuvieron unidísimos en lo político y en lo cultural también durante 200 años. Entonces, no es nada raro que la Universidad de Viena tuviese una relación con la Universidad de Salamanca y hubo un movimiento de ideas.
la proyección académica será deciros pues esto, por donde creo que pueden ser ahora rutas interesantes de trabajo, y quería cerrar, ya veremos con cuánto tiempo, pues sobre lo que también entiendo que es una inquietud vuestra, cuál es, qué entendemos por un orden liberal en lo económico, pero también en lo político, y qué podemos leer y qué podemos aprender de los doctores de Salamanca, que sí que les importaba mucho la libertad, y también podríamos decir que en ellos es posible ver que hubo un diálogo entre cristianismo y liberalismo, entre personas que la mayoría de ellos eran clérigos religiosos, gente de iglesia, y que, por lo tanto, para ellos el aspecto del espiritual era importante y no tenían ningún problema en compatibilizarlo con estas cuestiones políticas y económicas, ¿no? Bien, esta era la explicación, la foto de la tesis y de los autores, y entonces, en cuanto al recorrido histórico, pues explicaros que sobre la Escuela de Salamanca se ha escrito mucho y es un tema poco conocido en España relativamente, últimamente mucho más, pero hace más de 50 años hay dos grandes autores, Marjorie Gray Hutchinson y Schumpeter, que dijeron, atención, que aquí hay tema, aquí hay campo, y estos autores tienen también algo que he dicho, una novedad, una modernidad muy sorprendente, y hay que prestarles atención, sobre todo en el aspecto de la economía. Un poco después vino en el aspecto de la política, del pensamiento político. Pero es que antes, ya desde comienzos del siglo XX, en el aspecto jurídico, y no sé si aquí también tenéis gente del mundo del derecho, el tema del derecho natural o el justnaturalismo o el derecho de gentes, el derecho internacional, ya dijeron, ojo, que Francisco de Vitoria es el padre del derecho internacional, antes que otros autores más conocidos en Europa, como era ese Hugo Grocio que hemos visto en la foto. De tal modo que cuando se crea la primera Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, ese antecedente fallido de la ONU, Vitoria estaba presente y quedó, no sé si en unas esculturas, en unos frescos del primer edificio que hubo de la Sociedad de Naciones en Ginebra, es decir, que ya eran conocidos. Pero bueno, hay que decir que hasta eso, los años 50, Gareth Hutchinson y Schumpeter lo difunden en el mundo. En España hubo unos ciertos estudios, también en los años 40 y 50. Bueno, pues sobre todo esto podéis encontrar, si alguien está interesado, pues contactar, y hay mucha historia bibliográfica. Y aquí he puesto que en el ámbito internacional, Rothbard, que luego mencionaremos brevemente, lo difunde mucho entre los austríacos, y él tuvo un artículo ya en los años 70 que habló de la prehistoria de la escuela austríaca, refiriéndose a los doctores de Salamanca. Alejandro Chafuen más recientemente lo ha difundido también en el mundo anglosajón, Jesús Huerta de Soto mucho en España, y a través de su máster en economía austríaca y de sus publicaciones. Bien, hay más autores. Y ya después en España, pues Luis Perdices en la Complutense, Fuentes Quintana en un libro de historia de economistas españoles, también le dio una proyección importante. Incluso Ernest Lluch, asesinado por la ETA, y en fin, no precisamente, podríamos decir, un liberal, pero sí me he distraído, no es para nada. Sí le captó el interés que tenían los doctores de Salamanca, y llegó a dirigir un seminario de estas cosas que funcionaron unos años sorprendentemente bien sobre la Escuela de Salamanca en Salamanca, uniendo a muchos autores españoles, y de ahí también pues salió pues algunas publicaciones interesantes. Esto no sé cómo quitar esto. Y luego había puesto al final que esto en el ámbito editorial se ha plasmado, que hoy podéis encontrar mucha información sobre la Escuela de Salamanca, tanto en la BAC como en la Universidad de Navarra, que está editando a fuentes, a autores pues
cada año, vamos, media docena, ¿no? Es decir, que es un tema que creo que es interesante para el ámbito de la universidad y también como profesores, pues tenemos herramientas si encontramos a alumnos interesados para trabajar sobre esto, ¿no? La propia Universidad de Salamanca, la Pontificia y la Civil, las dos han publicado. Bueno, esta especie de importancia, historia, quería decir muy rápidamente, tenemos de fondo a don Diego de Covarrubias, y qué ideas podemos considerar que son interesantes para personas preocupadas por el pensamiento liberal, por unos fundamentos austriacos de los doctores de Salamanca. Pues Grace Hutchinson sobre todo, y luego Rothbard también, y Jesús Huerta de Soto dicen que hay dos ideas muy importantes, que es cómo en su disquisición y en su reflexión sobre qué sea el precio justo dan con un concepto que es el concepto de estimación común, que es la base de lo que podríamos llamar la oferta y la demanda. Es decir, que el precio justo es el que se forma en el mercado entre compradores y vendedores. Dicen siempre que no haya ni dolo ni engaño. Al final veremos cómo para ellos la ética forma una parte de la economía, cosa que hoy en día parece que se ha olvidado de manera catastrófica, porque si la economía no respeta el fundamento ético, ya no es economía, es otra cosa. Y ellos decían, pero para que esa economía funcione tiene que haber libertad, como una estimación, lo que digan compradores y vendedores, hasta tal punto que un precio puede subir muchísimo y ser justo si verdaderamente el mercado en ese momento lo está justificando. Ellos lo que veían y lo que experimentaban era lo que pasaba en Sevilla, cuando llegaban las flotas de Indias y efectivamente había una fluctuación en los precios enormes. Bueno, pues eso era el funcionamiento del mercado. Y de esa teoría del precio justo y de la estimación común llevaron a una reflexión más profunda, que es, bueno, el precio es la expresión del valor. ¿Y qué es el valor? Y ellos también ahí formalizaron toda, no tampoco una cosa exclusivamente, digamos, novedosa, porque desde Aristóteles ya se sabía los diversos fundamentos que hay detrás del valor de los bienes, pero lo formalizan, pues, de una manera muy coherente, explicando esos tres elementos que, desde una perspectiva liberal y austriaca, consideramos que es lo que vale o lo que explica el valor de los bienes, que es su utilidad, su abundancia o escasez y la preferencia subjetiva del comprador o del vendedor. También consideraban que el trabajo y los costes y los gastos también formaban parte del precio, pero no eran tan relevantes como luego sí pensó Adam Smith, y ahí es esa crítica muy rothbardiana y muy austriaca, diciendo Adam Smith se despistó muchísimo. Es verdad que en este aspecto perdió la oportunidad de seguir una ruta que ya estaba muy bien encauzada. Y hubo que esperarse 100 años hasta que después la revolución marginalista dijera no, hay que volver otra vez a la utilidad marginal y a una utilidad subjetiva. Eso ya estaba en los doctores de Salamanca clarísimamente expresado. Y junto a estas dos cosas más importantes, pues vendría, acabo de escribir que no me acordaba, la teoría de los derechos de propiedad, claro, es muy importante, ¿no? La justificación, es decir, claro, es que los derechos de propiedad son básicos para que haya una sociedad estructuradamente bien organizada. O cosas tan específicas como los que conozcáis el Instituto Juan de Mariana, pues señaló que evoca su nombre, Juan de Mariana, esa crítica de la manipulación monetaria como una manera de generar inflación, que es un impuesto injusto y, por tanto, es un comportamiento económico incorrecto. Incorrecto por falta de ética e incorrecto por falta de técnica, porque está mal hecho. O también Marjorie Grace Hutchinson habla de estos autores como los precursores de una teoría. La teoría del precio justo y todo esto sería la famosísima teoría cuantitativa, ¿no? De cómo están en relación los precios, la cantidad de dinero en circulación con los precios. Y luego estaría la teoría de la paridad del poder adquisitivo, que sería trasladar esta misma idea a los cambios de las divisas, cómo ajustar cambios de divisas ajustando su poder adquisitivo.
o hablan de los tipos de interés, justificando y demostrando que es lógico que el dinero tenga un precio, tenga un valor al prestarlo. Ahí la tradición aristotélica había sido muy fuerte, esa idea de que el dinero es estéril, junto a una tradición también bíblica mal entendida contra la usura, pues había generado un problema de falta de comprensión de cuál era el mecanismo del préstamo y también el mecanismo de la banca, que sería un último aspecto, que esto también Jesús Huerta de Soto habla mucho. Yo ya no sería capaz de precisar, como él dice, si los doctores de Salamanca criticaban la banca con reserva fraccionaria o la banca, o ya estaban defendiendo el coeficiente de 100% de caja. En general, lo que sí podemos decir es que todas estas actividades económicas para ellos eran normales, eran razonables, formaban parte de la actividad humana y tenían que moverse efectivamente en el marco de lo que es la justicia. Pero el marco de la justicia, donde se desarrollaba bien, era en un marco de libertad de los individuos. Y cuanta menos imposición del Estado, mejor. Por eso entiendo yo, en fin, y así por eso me ha interesado este tema, y así es como yo veo que luego todas las escuelas de pensamiento liberal que conciben esta idea de que el individuo es el que tiene que desarrollar su actividad y menos el Estado, cosa que también decía Adam Smith, que no es, en fin, hay que seguir respetando a Adam Smith también. Bueno, pues todo esto también los doctores de Salamanca lo entendían. He hablado mucho de economía. Habría que decir que también en el aspecto del pensamiento político estos autores señalaron cuestiones modernísimas, como la idea de que la soberanía descansa en el pueblo y que el gobernante tiene unos límites en el ejercicio de su poder, porque la autoridad no le llega a él. Fijaros hasta tal punto que es importante estudiar bien la historia, que a nosotros en las escuelas, como se quejaba Nozick, pues nos llegan a veces unos tópicos. Pensar las monarquías absolutistas en la España del siglo XVI y XVII. Eran monarquías autoritarias, no existía la democracia, pero sin embargo sí tenían alrededor de ellos, yo no sé si ya todos los gobernantes o los primeros ministros lo pensaban así, pero el ámbito académico de la España del siglo XVI y XVII tenía muy claro que la autoridad no le llegaba al rey, por gracia de Dios, la autoridad le llegaba a la sociedad. Y la sociedad era la que delegaba en el rey. Tenía que cumplir las leyes y tenía que hacer un gobierno legítimo. Y si no lo hacía, perdía esa legitimidad y la autoridad volvía a los ciudadanos. Hasta tal punto que, bueno, también a veces se ha querido también un poco caricaturizar esta idea con esa otra tesis, lo del tiranicidio, ¿no? Y como Juan de Mariana pues defendía que había que matar al gobernante. No. Lo que sí decía Juan de Mariana era que decía, el gobernante tiene unos límites en el ejercicio de su poder. Y llegado a algún caso extremo, efectivamente, el dictador absolutamente sanguinario, pues claro que hay al final una responsabilidad de la sociedad de eliminarlo. Pero si se mira el libro de Juan de Mariana, que es un libro que es el de antes, decíamos, es el del Tratado de la Moneda de Bellón, el que habla de la inflación. Tiene un libro anterior que se llama El rey y la institución real y dice, bueno, todos los pasos que hay que dar hasta que efectivamente al final pueda ser legítimo hacer un tiranicidio, ¿no? Bueno, pues hay 8 o 10 pasos y 10 momentos y 10 formas de intentar resolver ese problema. Uno de sus autores famosos es Diego de Covarrubias, así hablaba un poco del centro Diego de Covarrubias, en el que estoy involucrado, y aquí tenemos también a su presidente y su fundador y el que lo ha puesto en marcha, Vicente Boceta. Se focaliza quizá más en este diálogo de cristianismo con economía y en este debate, que es un debate ya a veces muy peliagudo y complejo de entenderse sin apasionamiento. Bueno, pero sí creemos que lo que he dicho antes, no tiene por qué haber contraposición entre la preocupación por la ética y por una ética religiosa con la actividad económica, siempre que se mueva en el ámbito de la justicia. Y precisamente lo que dicen los doctores de Salamanca es que
puede haber economía si hay justicia. ¿Cómo voy de tiempo? Voy bien. Bueno, sí. De Covarrubias había puesto aquí una frase de Jesús Huerta de Soto en la que, no tanto en esta cuestión más general de economía y cristianismo, sino estos autores, reflexionando sobre estas cuestiones éticas, lo que descubren son principios teóricos muy interesantes. A Covarrubias se le reconoce pues, esta idea del valor subjetivo de los bienes, ¿no? El valor, como la estimación lleva a ellos perdón, no entendían, no tenían el concepto ni de oferta ni de demanda, ni de teoría de la utilidad marginal, pero sí se daban cuenta que en la decisión libre de los individuos, y siempre que hubiese una proactuación cabal, ¿no? Decía Vitoria, sin dolo ni engaño, pues ahí es como se formaban los precios y por tanto se justificaba el valor de los bienes. El aspecto que yo trabajé más es seguir la ruta de Salamanca hasta Adam Smith a través de Hugo Grocio. ¿Y quieres probar? No. Esta no ha sido. Y bueno, pues aquí ya esto es un poquito ya de erudición, ver cómo las obras de Grocio llegaron. Grocio era un filósofo, jurista, calvinista holandés, pero que los propios holandeses lo destierran o se escapa, mejor dicho, a Francia. Entonces Grocio es un calvinista que vive en una corte francesa donde puede leer a los doctores de Salamanca, porque en Holanda ya no se leían estos autores. Le gustan, le convencen, él escribe una obra que es esta de Iure Belli ac Pacis, que tiene mucha importancia y que va a llegar a los escoceses, a los maestros de Adam Smith, incluso el propio Adam Smith, por una ruta pues, de traducciones, y que sería como la fortuna que permitió que unos autores que de otra manera no habrían sido nunca leídos en entornos protestantes, calvinistas o anglicanos, sí que lo fueron porque el autor que los citaba era precisamente un calvinista. Entonces es una paradoja curiosa y que para algunas cuestiones de teoría económica se pueden demostrar muy bien que tanto Adam Smith como otros autores, Pufendorf, leyendo a Grocio, lo que están es repitiendo, sin saberlo muchas veces, a los doctores de Salamanca. Aquí tenía algunas muestras, vamos a ver solamente la primera. Este tema de la estimación común, que es de Francisco de Vitoria del año 35, excluido el fraude y el dolo, el precio justo es el que resulta según la estimación común, según la común estimación. Esta frase la vemos 100 años después en Pufendorf. Los ciudadanos fijan los precios de dos maneras, por la común estimación. Pufendorf es un filósofo alemán que también va a tener mucha importancia en el pensamiento, vosotros lo conocéis mejor, y es un autor alemán que curiosamente además critica muchísimo a los escolásticos y habla de los escolásticos como regnum tenebrarum, dice, y sin embargo, sin saberlo, está diciendo lo mismo que Francisco de Vitoria 100 años atrás. Y la ruta pues era esta, la de Grocio, ¿no? En esta cita también hablaba dice, también hay que tenerse en cuenta los trabajos y los gastos, pero dice, pero no mucho. Es más importante la abundancia y la escasez. Que esto es lo que luego me da pie a ver que Hutcheson, el maestro de Adam Smith, habla de los trabajos y los gastos. Y ya empieza a perder la otra perspectiva, la perspectiva de la abundancia, la escasez. Esto lo voy a pasar porque si no nos vamos a despistar. Hasta Adam Smith. Adam Smith, 200 años después, habla de la demanda y la abundancia o la escasez, pero no en la riqueza de las naciones, sino en sus lectures con jurisprudence, en un texto anterior, que es cuando se pierde un poco, que es lo que se quejan los austríacos, cuando se pierde el hilo, ¿no? Se pierde. Bueno, el tercer aspecto era esto, nada más decir, tenemos a Rothbard a la derecha, que es el que muy recientemente y de una manera más, digamos, completa,
habla de esta importancia de la Escuela de Salamanca. Hayek ya los mencionó más puntualmente. Y tenemos a Menger, que es el que poníais en el folleto, que hay. Por eso le he puesto. Yo no sé si Mario va a querer hablar mucho de él, pero bueno, ahí lo he puesto en la foto. Esta cuestión de la proyección académica, pues es eso deciros, ¿no? Que sobre este tema se puede trabajar mucho. Yo, si queréis, os mando esta presentación por si alguien tiene curiosidad de leer los textos. Y, en fin, hoy en día es un tema de interés los doctores de Salamanca. Según entrábamos por aquí, nos estaban diciendo vuestros compañeros, vuestros profesores Javier Gómez y José Luis Cendejas, que la universidad, bueno, esta universidad, si estás aquí, me he confundido. Esta universidad, lógicamente, claro que tiene interés en poner en marcha proyectos de investigación. En Navarra estaban también diciéndonos que sí, que también ahora quieren hacer algo en colaboración con vosotros. Y os iba a decir, en Alemania, el Instituto Max Planck está estudiando en un proyecto que ha empezado el año pasado de 10 o 15 años a los doctores de Salamanca desde una perspectiva jurídica. Y entonces lo primero que están queriendo es traducirlo y entenderlos. Claro, ¿qué problema había? Que estaban en latín. Y por eso muchos de esos autores es que no fueron conocidos hasta que no se tradujeron, ¿no? En la web del Instituto Juan de Mariana, aunque ahora acaba de cambiar y yo no me he fijado cómo es, pero hasta hace poco había un link al sitio escolástico de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que también es otra universidad en la que este tema les interesa mucho, y su actual rector, que ha sido el fundador y el presidente, Gabriel Calzada, del Instituto Juan de Mariana, pues, cómo no, va a estar interesado en los doctores de Salamanca. O sea que, en fin, estamos no en la cresta de la ola, pero que es un tema, hoy en día se puede uno decir, que yo estoy estudiando a la Escuela de Salamanca, ¿no? Y lo último, pues era... nada, pero yo creo que voy simplemente a mencionar lo que he dicho antes, a repetir. Todo esto mismo para el ámbito de la economía lo podemos ver para el ámbito del pensamiento político. Y si antes poníamos a Francisco de Vitoria y a Adam Smith, pues ahora podemos decir que a Locke también esas ideas de la división del poder, las ideas de los límites de la autoridad, le llegan sin darse cuenta, o Locke dándose cuenta, pero no citándolo, a través de autores como Mariana o Suárez, ¿no? Francisco Suárez, que ya es de una siguiente generación de la Escuela de Salamanca. Aquí sería este quinto punto, ¿no? Pues podemos ver que hay un fundamento liberal y un fundamento ético, y por eso el interés del Centro Diego de Covarrubias, es decir, no es incompatible el capitalismo, la economía con la ética, se pueden encontrar. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son las raíces antropológicas sobre las que se debe construir. Y digo, en este ámbito político sería Suárez, Francisco Suárez, el que más directamente pudo tener una influencia del pensamiento político en estos autores protestantes, anglicanos, que en esa Europa del siglo XVII no se citaban unos a otros. Y el de Legibus de Suárez, lo mismo que sus disputaciones metafísicas, eran textos muy conocidos, pero muy poco citados, porque era un... Y en fin, bueno, pues esto era lo que yo quería comentaros, nada más. Muchas gracias, León. Mario, ¿cuándo tiras? Bueno, el listón sigue cada vez más alto. Bueno, agradecer ante todo también a toda la organización, al Students for Liberty, a la Universidad Francisco de Vitoria por animarse a organizar este valiente acto. Bueno, yo voy a tratar de ser bien simple y voy a tratar de dar algunas pinceladas, ¿no? De en qué medida puede haber líneas de relación entre lo que se conoce como el pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía y lo que es la tradición del pensamiento social cristiano en la Alta Edad Media, siglo XII, siglo XIII incluso, y la escolástica, ¿no? Primero quiero hacer 4 puntualizaciones a nivel histórico y después sí dar 5 ideas conceptuales que son los puntos de contacto, ¿no? Primer idea a nivel de análisis histórico. En estos temas hay que ser muy cuidadosos para evitar los anacronismos. ¿Qué es un anacronismo? Cuando alguien trata de encontrar algún problema de hoy ya resuelto en el pasado.
¿no? No se trata de acercarnos al estudio de doctores de la Iglesia o pensadores del mundo medieval para tratar de encontrar una solución a el sistema de crédito contemporáneo de la banca y las finanzas, ¿no? O sea, quien se acerca así a estos temas se acerca con una resbaladiza tendencia ideológica que más allá de aclarar o iluminar puede generar más confusiones, ¿no? No se trata de traicionar a autores, no se trata de hacerle decir a los autores lo que no han dicho, ni mucho menos. Tampoco se trata de buscar identidades antropológicas, ¿no? No se trata de decir, ven, como en este punto un autor austríaco contemporáneo, Mises y Hayek, o quien sea, o Menger, o von Baberg, coinciden con esta idea presente en Francisco de Vitoria, en Domingo de Soto, entonces es una especie de proto-cristiano, ¿no? No se trata de bautizar pensadores ni decir que porque hay puntos en común hay identidades antropológicas, ¿no? Porque siempre viene la crítica perezosa o barata de decir, pero la antropología de los austríacos no es tan robusta ni tan profunda como la de los pensadores, los teólogos cristianos. Evidente, o sea, como pensador cristiano que soy, eso es por default, el punto de partida desde el que me acerco a Mises o a autores austríacos. No voy a buscar un tratado de antropología cuando leo autores austríacos, ¿no? No es ese el punto de creatividad o el punto de originalidad que les permitió ganar un lugar en la historia. Entonces sería injusto, de nuevo, estar pidiéndole a un autor algo que no estaba en la línea de preocupación de ese autor. Del mismo modo, tampoco trato de ir a un teólogo medieval, como decía antes, evitando los anacronismos, para resolver un problema de la coyuntura. A ver, ¿las Naciones Unidas es un ente que sea útil o no? Voy a buscar a ver qué dijo Domingo de Soto sobre el tema o Bartolomé de las Casas. Bueno, no, creo que ahí esa es una preocupación genuina o legítima que tú puedes tener. Es muy valioso conocer pensador de la historia, pero la vinculación se entiende que es una especie de traición histórica, ¿no? No le podemos hacer decir al autor cosas que en sus circunstancias históricas no vivió, ¿no? Salvado eso, sí, segunda idea de tema histórico, sí hay, como señaló León, una conexión histórica real, ¿no? Cronológica, ¿no? En la historia de las universidades europeas, ¿no? Se conoce que hay una cosa que era el proyecto universitario de Humboldt, de la Alemania prusiana, y es un sistema universitario muy distinto al que fue el sistema universitario en el mundo austrohúngaro en el siglo XVII, XVIII, XIX, donde reinaba el imperio austrohúngaro, una visión mucho más profunda, armónica del ser humano, un estudio más en la línea sapiencial, ¿no? De sabiduría, no había una compartimentalización de los saberes y demás. Entonces, la Viena que heredan estos pensadores austríacos a principios del siglo XX es depositaria de una tradición universitaria que se perdió. Esa tradición universitaria queda desmantelada en el periodo entre guerras y se termina de disolver al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de nuevo, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La universidad que nosotros estudiamos, la universidad como nosotros la entendemos, no fue la universidad o la formación universitaria que vivía el Imperio Austrohúngaro hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Estos autores austríacos, que de nuevo no estoy diciendo que tengan una antropología cristiana por decir esto, estos autores austríacos sí fueron hijos de una tradición cultural mucho más vinculada a una visión completa, holística del ser humano, de lo que fue la universidad de Humboldt, la universidad alemana, que después es la que se termina exportando al mundo anglosajón, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿esto a qué apunta? A que esas visiones que a veces tenemos, ¿no? Los pensadores cristianos de el homo economicus, ¿no? La maximización del beneficio. Sí, eso es verdad que hay un ámbito econométrico donde eso ha primado, pero es injusto endilgarle eso a pensadores de la escuela austríaca que no era ese su horizonte cultural, ¿no? De hecho, bueno, Mises, Hayek no estudiaron propiamente economía, sino ciencias jurídicas, era una especie de estudio universitario no existente al día de hoy, no es que estudiaron derecho como nosotros la conocemos hoy en día, sino tenían una visión más sapiencial del saber y estudiaron de un modo más sapiencial, y al hilo de esa formación más sapiencial de sabiduría se fueron preocupando por un aspecto específico de lo que es la acción del hombre en el mercado y demás, pero no es que ellos hicieron un máster en economía y después empezaron a hablar, ¿no? Entonces eso históricamente es importante tenerlo en cuenta para ver desde dónde están pensando estos autores. Paradójicamente, ¿no? Un pensador cristiano a veces se encuentra con estos autores austríacos y dice economicismo, homo economicus, y ellos sufrieron justamente la crítica inversa por parte de la comunidad económica que se iba desarrollando al hilo universitario en la década del 50 al 60, ¿no? No eran vistos como autores científicos porque no hacían un análisis de modelos matemáticos de lo que es la realidad económica. Entonces, para la comunidad de la universitaria, de la universidad mainstream, después voy a señalar, ¿no? Para lo que era la universidad anglosajona que se iban poniendo en la década del 50 60, autores como Mises, Hayek, quedan totalmente fuera del circuito intelectual porque les parecían una especie de
sabios que se pueden hablar, ¿no? El Tratado de Economía de Mises es la acción humana. Menuda arrogancia, ¿no? Aquí el tratado de costos, precios y beneficios, es un tratado de economía, ¿no? La acción humana, ¿no? Los veían paradójicamente como demasiado filosóficos, demasiado globales, como para aportar algo importante a la economía. Entonces, qué paradójico cuando un pensador cristiano, porque ve que no hay una buena antropología en ellos, les llama economicistas, ¿no? Cuando justamente el proyecto de investigación de la escuela austríaca fue combatir ese reduccionismo economicista, ¿no? Entender que la lógica de la acción humana tiene componentes económicos, pero esos componentes de acción económica no son matematizables o modelizables, ¿no? Entonces, esa es la segunda idea a nivel histórico, ¿no? Se puede hacer un rastreo cronológico, histórico, ya está hecho, y no voy a empezar aquí a mencionar autores, de lo que fue la universidad en el mundo austrohúngaro, mucho más vinculada al trivium y al quadrivium, al sistema universitario medieval, y del cual nosotros no tenemos ni rastros, ¿no? Entonces, caerles con nuestros modelos post-Universidad de Humboldt sobre ellos, de nuevo, sería una injusticia historiográfica. En tercer lugar, no se debe perder de vista el cierto triunfo del marxismo cultural, ¿no? Entre autores cristianos y no cristianos, ¿no? Hay un pensador, un historiador de la economía, Richard Henry Tony, que en 1937, en un libro titulado Religion and the Rise of Capitalism, un historiador de principios de siglo, de mediados del siglo XX, muy prestigioso en el tema de historia del pensamiento económico, tiene una famosa frase en la cual dice: el verdadero descendiente de Tomás de Aquino es la teoría del valor-trabajo. El último de los escolásticos fue Karl Marx. Entonces, básicamente hay una interpretación historiográfica en la historia del pensamiento económico en la cual se cree que el modo de entenderlo, un poco lo que León había señalado, de la teoría del valor, donde la podemos poner en el costo, en la que las cosas cuestan es lo que valen, ¿no? Y podemos rastrear de algún modo eso hasta el modo escolástico de entender los intercambios. Bueno, eso fue algo que en historia del pensamiento económico hasta hace muy poco era lo que se tenía que asumir como verdad histórica, ¿no? Entonces también estudios historiográficos posteriores, en los que ha señalado León y otros, y en los que siguen varios pensadores actualmente, han demostrado que eso por lo menos está sometido a interpretación, que eso es una interpretación histórica en cierto modo ideológica, y se pueden trazar muchísimas investigaciones que muestran lo erróneo y lo forzado de esa interpretación, ¿no? El debate está servido y uno puede ir rastreando en pensadores escolásticos la idea de la común estimación, la idea de empiezan a jugar, ¿no?, con cosas muy sutiles como: es verdad, el precio justo de las cosas existe, pero existe en la mente divina en tanto Dios es sabio y conocedor de todas las cosas. Como el hombre no puede acceder a un conocimiento perfecto al modo de Dios, lo único que nos queda es el modo humano de acceder a ese precio mediante la común estimación. Entonces fíjense cómo empiezan a decir, bueno, en un sentido sí puede haber un precio que se pueda determinar causalmente según los factores anteriores, pero ese modo de establecer el precio excede a lo que es la capacidad cognitiva del ser humano en condiciones de espacio-temporales, ¿no?, donde hay contingencia y demás. Entonces, ya eso solo alcanza para mostrar que, bueno, la línea unívoca entre Marx y Tomás de Aquino es poco menos que una grosería, ¿no? Entonces, cuarta idea al hilo de esto del contexto histórico es: hay un autor, un economista de la George Mason University de Estados Unidos, que se llama Peter Bitke, que señala que es posible rastrear en la historia del pensamiento lo que es el mainline economics y el mainstream economics. Mainstream economics sería la corriente principal, lo que está de moda. El mainline economics sería lo que Bitke cree que son como las ideas, el andamiaje principal de lo que intenta resolver un modo de pensar económico sobre lo que es la acción humana, en la cual se puede encontrar una continuidad de autores que no siempre son los que están de moda. Entonces, no siempre coincide el mainstream economic, o sea, los autores, los manuales que están de moda y con los cuales se estudia ciencia económica, con lo que es el mainline economics, una línea de pensamiento económico con puntos en común. Entonces, el mainstream economics podríamos poner a Keynes en su momento, Samuelson en su otro momento, ¿no? Saben que Samuelson durante la década del 70, 80, 90 es el tratado de macroeconomía por excelencia, ¿no? Y Paul Samuelson tenía una frase famosa que es: déjenle a los países que tengan sus constituciones en la medida en que ellos usen en sus claustros mi tratado de economía, ¿no? Independientemente de cuál fuera el arreglo constitucional de un país, si todos los que forman parte del gobierno se comieron mi ladrillo de economía, van a hacer lo que yo creo que es bueno para una sociedad, ¿no? Entonces, Samuelson era el amo del pensamiento económico durante mucho tiempo. En febrero de 1989 tiene, no sé si la 9ª edición de su Tratado de Economía, donde siempre iba haciendo un gráfico en su Tratado de Economía, que ahora está sometido casi a la vergüenza y el escándalo. Siempre proyectaba que en el futuro, hay unos gráficos muy simpáticos, hasta febrero de 1989 él seguía sosteniendo que para el año 2000 la economía soviética planificada, porque la planificación es orden y es mejor para la sociedad además, la economía soviética iba a superar para el año 2000 la economía capitalista, ¿no? Entonces fíjense cómo
no hay observación de la realidad sin interpretación, ¿no? Por más que él ya tenía, su tratado empieza a publicarlo en la década del 70, ¿no? Tenía 25 años donde no se iba dando lo que su teoría le decía, bueno, siempre le quedaba la huida hacia adelante, ¿no? Febrero del 89 seguía poniendo estadísticas donde mostraba cómo la economía soviética era mucho más productiva, mucho más eficaz, mucho más eficiente que las economías decadentes, burguesas, egoístas, liberales, ¿no? Febrero del 89. Octubre, noviembre sabemos lo que sucedió, ¿no? Entonces, el mainstream economics no siempre es lo que es el mainline, ¿no? Lo que es realmente esta corriente de pensamiento de mayor permanencia y de mayor sintonía, creo yo, con una visión antropológica y con una visión de lo que es la sociedad más acorde con el pensamiento cristiano, ¿no? Hubo un tiempo que sí, por ejemplo, Hayek en la década del 30 era un autor muy respetado, en la década del 40 también, entonces en algún momento ahí puede haber coincidido, él dio clases en la London School of Economics, hubo un tiempo donde ahí sí coincidieron mainline y mainstream economics, pero no han coincidido siempre, evidentemente, y no creo que coincidan actualmente si empezamos a enumerar autores, ¿no? Entonces, Vitke, ¿a quiénes sitúa en este mainline economics? Bueno, el rastreo en los escolásticos, la segunda escolástica, Bastiat, Smith en algún sentido, o sea, dejando un poco de lado estas delicadezas de si es el costo de la producción o no, ¿no? O sea, sí hay determinados puntos en común que lo ubican en el mainline economics que se pueden rastrear en Bastiat, Smith, Menger, Hayek, Mises, algunos escolásticos. Entonces, esas eran las 4 ideas respecto del tema histórico. Y ahora sí, la vinculación sobre puntos conceptuales. Y aquí me gustaría señalar 6 puntos en los cuales creo que hay una relación entre algunos principios básicos que va desarrollando el pensamiento cristiano cuando empieza a analizar la sociedad y al hilo de cómo la sociedad se va transformando en el mundo medieval, y algunas ideas centrales del pensamiento austríaco, ¿no? De nuevo, esto siempre es una gran simplificación. Sabemos que dentro del pensamiento cristiano una cosa es la teología atomista, otra cosa es la teología agustinista, otra cosa es la teología contemporánea de von Balthasar. Entonces también hablar de pensamiento cristiano como una especie de unidad armónica y sin escuelas, sin matices, es una burda simplificación. Y hablar de escuela austríaca también como una especie de corpus armónico unívoco también es una traición a lo que es la escuela austríaca, ¿no? Actualmente se habla de que hay una línea más rothbardiana, una línea más de Kirchner, no la presidenta de Argentina, sino Israel Kirchner, un economista todavía vivo en Estados Unidos. Entonces, en su momento, bueno, si la línea de Mises, si Hayek es igual a Mises o no, hay diferencias y demás. Entonces, como toda escuela es algo vivo, con diferencias de caracteres y de matices, pero con un core, con un corpus un poco en el que comulgan, ¿no? Entonces, un punto que quiero señalar, que creo que hay un punto de contacto, de nuevo, no es decir que son moralistas cristianos ni que son teólogos cristianos, pero sí puntos de contacto que creo que son argumentalmente posibles de sostener. Hay una común crítica tanto en autores en el pensamiento cristiano clásico y en estos autores de la escuela austríaca a lo que actualmente llamamos racionalidad instrumental, ¿no? La inteligencia humana es algo mucho más rico y mucho más analógico y maleable que una racionalidad a medios fines, ¿no? La racionalidad humana no es la racionalidad de un ordenador, donde tú pones un input de cosas y sale un output preciso, ¿no? Hay una racionalidad humana mucho más amplia, y en el pensamiento filosófico cristiano se habla de racionalidad práctica, ¿no? En la línea esta aristotélica, ¿no? De que una cosa es la razón técnica productiva y otra cosa es la racionalidad del hombre que actúa en totalidad, ¿no? En racionalidad en el sentido práctico, ¿no? Al elegir no simplemente elegimos cosas, sino que elegir es elegirse, vamos formando nuestro propio carácter y demás. Entonces, hay elementos en la teoría subjetiva del valor austríaco, ¿no? Esta idea de la importancia de la subjetividad en la valoración de los valores, en la captación de los valores, que puede ser rastreado a lo que en el pensamiento cristiano se denomina como racionalidad práctica, ¿no? La comprensión, ¿qué es racionalidad práctica? Es la comprensión de la gente desde la perspectiva de la gente, o sea, la comprensión de la persona que actúa cuando actúa, ¿no? En teología moral se distingue actualmente entre racionalidad en tercera persona o perspectiva del que mira algo y racionalidad en primera persona, yo actuando, ¿no? Un ejemplo en donde ¿a qué apunto con esto, no? Desde la perspectiva ética clásica, que hayan muertes es algo que históricamente siempre sucede, ¿no? O sea, Aristóteles dice muere gente siempre. El drama es que algunas muertes sucedan porque algunas personas han decidido convertirse en asesinos, ¿no? Entonces, eso es racionalidad desde la perspectiva de la gente en primera persona, ¿no? Si uno no percibe eso, todo un abanico de cuestiones éticas queda totalmente obnubilado, ciego al que intenta entender, ¿no? Entonces, las típicas escenas de tenemos una situación conflictiva, ¿mueren 5 o mueren 10? Bueno,
es mejor o es menos malo que mueran 5 a que mueran 10. Entonces, desde tercera persona, ¿no? Como si estuviera viendo un partido de fútbol, esta estrategia es mejor que esta otra, porque es más óptima. Entonces, evidentemente, el pensamiento cristiano ve la cantidad de lagunas que ofrece esa contemplación del escenario de la acción humana, ¿no? Porque de lo que se trata en ética es en qué tipo de persona me convierto yo cuando actúo. Entonces, si esas 5 personas mueren porque una persona decidió convertirse en un asesino, moralmente es repugnante y comparativamente incomparable respecto de si las otras 10 personas han muerto fruto de una tragedia natural, una catástrofe, ¿no? Entonces, se ve el punto, ¿no? La racionalidad en perspectiva de la gente en primera persona es clave para entender todo el abanico de lo que es el problema moral. No estoy diciendo con esto que los austríacos son moralistas ni mucho menos, pero la importancia que ellos ponen a la acción subjetiva de la gente en el mercado es mucho más compatible o vinculable con esa visión de la racionalidad que tiene el cristianismo que con la visión de la racionalidad que maneja la econometría contemporánea, ¿no? El mainstream economics, que trata de encontrar mediante teoría de juegos un modelo de equilibrio y demás, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo, entrepreneurship, la empresarialidad. O sea, aunque ahora esté muy de moda, o sea, de algún modo es un pequeño éxito del pensamiento liberal, ¿no? Cuando yo escucho un político socialista hablando loa sobre la empresarialidad, ¿no? Y hasta cuando el Partido Socialista dice que hay que hacer una ley de emprendedores, ese es un pequeño éxito cultural que han logrado algunas personas que pensaron siempre muy distinto al socialismo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo propio del socialismo y hunde sus raíces de identidad en demonizar a algunas clases sociales, ¿no? Y festejar cuando podían colgar en la plaza a quienes eran los ricos, ¿no? Entonces, que ahora ese modelo de pensamiento incorpore la palabra empresarialidad implica que ha visto valores ahí innegables y vas a saber que entienden empresarialidad y vas a saber cómo quiere aplicar una ley de empresarialidad, ahí empezarían otros problemas, pero al menos implica un reconocimiento cultural a algo que no existía tampoco en el mainstream economics en la década del 50, 60. Este tal Israel Kirchner en la década del 70 empezó a escribir eso, Competition and Entrepreneurship. Empieza a mostrar que el emprendedor es una figura fundamental y olvidada en los manuales de economía. De nuevo, la relación de eso con el pensamiento cristiano clásico, el pensamiento medieval, la importancia de entender la vida propia como vocación, como llamado, como no llamado a imitar modelos. No soy un engranaje más funcional de un sistema, sino que soy una persona que tengo una identidad personal, una vocación personal, ¿no? O sea, se puede ver, forzando un poco obviamente los términos, ¿no? Pero Huerta de Soto gusta hacer esto, ¿no? Se puede ver la vida de los santos y la vida de quienes crean nuevas órdenes religiosas como un arrebato de libertad emprendedora, en el sentido de que en ese descubrimiento de la vocación personal se descubren llamados a crear un modo de vida y un carisma que hasta ahora ellos no ven en la iglesia, disrumpen de algún modo. Los carismas siempre son disrupciones, por eso también al principio tanto los franciscanos tienen sus problemas para ser aceptados y asimilados por la iglesia como institución, también los benedictinos en su momento, los cistercenses, y podemos seguir con órdenes más cercanas, pero no quiero tocar temas sensibles, ¿no? Pero, o sea, es susceptible de ser analizado la vida vocacional de personas y de todo ser humano y de los santos, como que aflora con mayor claridad, en clave de lo que supone esta actitud entrepreneur, ¿no? De emprendedora, ¿no? De decir, bueno, descubro algo nuevo, creo que este modo de vida puede ser más compatible para asimilar lo que yo interpreto que Dios me enseña, lo que es el mensaje cristiano y lo que son las condiciones de vida moderna, y eso genera justamente también en la iglesia. No todos los carismas están llamados a existir por siempre y para siempre. Hay carismas, los mercedarios, ¿no? Aquellos que trataban de recoger heridos en las guerras, ¿no? De algún modo, actualmente no es una especie de orden boyante, ¿no? Porque también obedecen a circunstancias históricos temporales puntuales y no todas están llamadas a existir ni tienen una especie. Lo que es indefectible y lo que no perecerá es la iglesia como institución, pero eso no significa que todos los carismas no han existido todos siempre, no existen ahora algunos que existirán en el futuro y no tienen una situación de permanencia y eternidad como si la iglesia como institución, ¿no? De nuevo, un elemento común con la empresarialidad, ¿no? El ver una oportunidad en un momento histórico puntual, y esa oportunidad no es una cosa perenne, sino que es una cosa sometida a la contingencia del tiempo. Tercera idea, la idea de órdenes espontáneos, la idea de órdenes emergentes, ¿no? Un profesor en la Universidad de Navarra me decía, Mario, déjate de molestar con lo de órdenes espontáneos porque eso es una contradicción en los términos, ¿no? Una visión así filosófica tomista clásica, ¿no? Orden es orden al fin, causa final, o sea, visión, plan. Espontaneidad es aleatorio, caótico. Orden espontáneo es hierro de madera. Se me ocurren, Huerta de Soto utiliza otras metáforas un poco más escandalosas, pero todos la estamos pensando, así que sirvió la comunicación, ¿no? Hierro de madera es contradictorio. Mario, orden espontáneo no entra. O sea, si tú has estudiado tantos años de metafísica atomista y sabes las 4 causas y puedes explicar la relación entre causa primera y causa segunda, ¿dónde miércoles sacas ahora la idea de este orden espontáneo? Bueno, de nuevo, no se trata de decir que el orden espontáneo... ¿Qué significa orden espontáneo?
no es que salen cosas de la nada, ¿no? Como florcitas y que el hombre no tiene pecado y todo lo que hace está bien. No, simplemente se trata de señalar algo que es para mí profundamente cristiano en la visión del hombre, que es que somos capaces de crear más orden que el orden que pasa por nuestras cabezas, ¿no? ¿Qué es en el pensamiento cristiano la vida moral, la naturalidad del que actúa conforme criterios éticos y demás? Son personas que logran hacer más bien del que planean, ¿no? De hecho, ese es el buen carácter moral. Cuando uno tiene que estar pensando constantemente el bien que quiere hacer, es como un pigmeo de la vida moral, ¿no? Está en los inicios de la vida moral. El recto carácter moral, la buena persona, la persona cabal, es aquel que actúa con naturalidad, que hace más bien del que está planeando hacer, ¿no? Y de nuevo, eso es plenamente compatible con una visión creacionista, donde justamente, si el hombre actúa bien, el principio básico del tomismo, ¿no? El bien es difusivo de sí, bonum diffusivum sui, ¿no? Cuando uno actúa bien, evidentemente hay más capacidad de crear orden que el que yo pueda planear, ¿no? Y eso, si lo vemos, pasa constantemente en la vida cotidiana. Entonces, creo que la visión de órdenes espontáneos, si escandaliza órdenes emergentes, ¿no? Emergen relaciones de orden que exceden a la planificación reflexiva, racional de la gente que actúa, ¿no? Entonces, típico ejemplo, ¿no? Está nevando, yo quiero ir de un lugar al otro y empiezo a ir en diagonal para evitar la nieve, ¿no? Entonces, mi intención cuando fui de esta puerta a la otra fue llegar por el camino más corto al otro edificio. Pero al hilo que hice eso, fui creando de algún modo patrones de orden, huellas en la nieve, que el segundo que salga ya va a partir con un escenario ahí donde, ahí va, aquí me hundo 30 centímetros y aquí ya hay una huella premarcada. Si alguno hace montaña, eso, o sea, encontrarse una huella en la montaña es una bendición. Y yo nunca que fui dejando huella, o no todas las veces en las que fui dejando huella, fui pensando, voy a aplastar más este paso que voy a dar para el que venga después, ¿no? Entonces, esos órdenes significa orden emergente, ¿no? La acción humana es algo mucho más rico de lo que nosotros podemos planear, y al tiempo que hacemos algo, podemos también estar haciendo otras cosas que sean signos de ubicación, de orientación para otras personas que vengan después, ¿no? Los precios son eso, ¿no? La primera vez que tú estableces un cambio con alguien, la segunda persona ya se entera, ¿esto a cuánto se vendió aquí? Bueno, ya eso va dando un patrón de información, de orientación respecto de en qué lugar nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, la vida humana, y actualmente en sociedades emergentes, donde las posibilidades de contacto y de vinculación gracias a la tecnología son mucho más complejas, dan lugar cada vez más a sistemas de órdenes, algunos autores hablan policéntricos, ¿no? Con múltiples focos de localización, que hacen la vida humana mucho más rica y mucho más difícil, obviamente, de planificar de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, esa es la siguiente idea, la que quería decir, la tercera idea, ¿no? Al hilo de esto, de órdenes espontáneos, ya termino, quedan 3. Cuarta idea, conocimiento disperso, ¿no? Vinculado a lo anterior. La sociedad actual es tan compleja, y de nuevo, conocimiento disperso no es algo que me lo saqué yo de la galera, sino un tal Michael Polanyi, o casualidad austríaco, ¿no? Escuela austrohúngaro. Lo utiliza Hayek, muy amigo de Polanyi, y toma la idea y tiene toda su tesis sobre el conocimiento disperso en la formación de precios. En las sociedades extensas, en las sociedades ampliadas, que es lo que empieza a vivir el hombre al hilo de Adam Smith en el siglo XVIII con la sociedad comercial, y que en el siglo XX con la tecnología se ha aumentado exponencialmente, en las sociedades extensas hay multitud de conocimiento disperso por todos los agentes, ¿no? Polanyi habla del conocimiento contextual. Es un tipo de conocimiento no formalizable, que tú no puedes meter un data entry no puede meter ese tipo de conocimiento, ¿no? Es, por ejemplo, Polanyi lo compara con el conocimiento que uno tiene para andar en bicicleta. Todos recordamos quizás el momento en que aprendimos a andar en bicicleta, pero no podríamos explicar bien en qué consistió ese tipo de saber práctico, técnico, que adquirí en el momento en que empecé a tener equilibrio. ¿Se entiende? Y no puedo aprender a andar en bicicleta simplemente leyendo manuales sobre cómo equilibrarme, o teorías del equilibrio, o teorías sobre cómo se construyen bicicletas, o lo que sea, ¿no? Entonces, es ese tipo de conocimiento contextual tan difícil de ser matematizable, formalizable, es el que invade nuestras vidas de un modo mucho más intenso de lo que creemos, ¿no? Entonces, es ese conocimiento disperso el que hace muy difícil que se tomen decisiones que resuelvan problemas de información siempre verticales, desde arriba hacia abajo, ¿no? Pongo un ejemplo que alguna vez cuando lo conocí me impactó, ¿no? ¿Saben? En 2005 fue el huracán Katrina, arrasó New Orleans, destruyó toda la ciudad y demás, ¿no? FEMA, la Agencia Federal de Accidentes de Emergencias de Norteamérica, bueno, una vez que impacta el huracán,
declaran la zona como zona sometida al control del FIMA. Eso significa que el alcalde deja de tener autoridad, el FIMA se encarga de todo, se cierra todo el lugar, FIMA decide quién camina por dónde y cómo, ¿no? Entonces toda la ciudad estaba inundada. Parte de las tareas que tenía que hacer el FIMA eran tareas de rescate. Entonces, parte de lo que hacen es llevar gomones, esos barcos, lanchas, ¿cómo se dicen? Motores fuera de borda. Típico. ¿Cómo? Sí, esos grandes tipo Zodiac, ¿no? Para meterlos por las calles anegadas, ¿no? Y rescatar gente que estaba ahí atrapada en las casas, en las azoteas. Había una persona de apellido árabe musulmán, Zaytun se llama, que queda en la ciudad y ve que había un montón de gente. Claro, los gomones, ¿qué pasan? Tienen motor, y el motor, aunque esté en ralenti, haciendo... Y después, los gomones solo entraban por las grandes avenidas, o sea, no es que la ciudad estaba inundada tipo Viena, ¿no? Sino que la ciudad estaba inundada y llena de porquerías, era muy difícil navegar. Entonces, este Zaytun tenía un remo. Entonces sale con el remo un par de noches y conocía además la ciudad, conocimiento contextual, los de FIMA, nunca estuve en New Orleans, tengo un gomón aquí en medio de la ciudad inundada, ¿para dónde voy? Tapando el ruido. Claro, las señoras viejitas apenas, help, help. Este Zaytun en 2 noches salvó a más de 17 personas. Después, obviamente, como no era del FIMA y no tenía autorización para estar ahí, termina preso y demás, tiene que pagar no sé cuánto de multa. Apellido árabe, pensaban que era 2005 a 4 años del atentado, ¿no? El FIMA pensaba que era un terrorista, no sé, o sea, patético. Pero él, con ese conocimiento contextual, de conocer las calles, saber, esta gente está débil, voy despacio y escucho, puedo escucharlos, acercarme, o sea, salvó a más personas que la media de los Zodiac del FIMA, ¿no? Eso es conocimiento contextual, eso es conocimiento disperso, que porque sea disperso no es que no es enriquecedor, ¿no? Entonces, el hombre genera mecanismos de coordinación mediante los cuales ese conocimiento disperso va de algún modo canalizándose, ¿no? Organizándose, sin que nadie tenga que mandar desde afuera, ¿no? Yo a León no lo conocía de nada, simplemente nos encontramos por intereses comunes. De nuevo, hoy estamos aquí simplemente porque hay intereses comunes, ¿no? Muy distinto sería el interés de ustedes, los incentivos de ustedes si hubieran o si están viniendo por eso, ¿no? Si vienen porque no, viene mi profesor, ¿no? Y para que me vea que tenga nota, ¿no? O me mandan de aquí a ver si consigo un contrato y me contrata a alguien, vengo ahí a poner cara a las 7 de la tarde, no, un miércoles, ¿no? O sea, fíjense lo indigno que es humanamente, lo poco lúcido que es intelectualmente moverse de ese modo, ¿no? Entonces, en algunos ámbitos de la vida, planificar el conocimiento, enviar la información desde arriba hacia abajo, empobrece lo que es realmente un modo de vida humano, ¿no? Unido a esto, entonces, y a lo anterior, surge lo que también en el pensamiento austríaco es muy delicado, lo que denominan consecuencias no intentadas de la acción, ¿no? Que está vinculado a lo anterior de esa capacidad que tenemos de crear más orden de el que planeamos, ¿no? Cuando hacemos algo no solo logramos lo que intentamos, sino que estamos generando otras cosas que no sabemos que las estamos logrando o generando, ¿no? Saben que, por ejemplo, y esto para lo que son las políticas públicas es el talón de Aquiles, ¿no? Del pensamiento top-down, ¿no? Saben y abundan los ejemplos, ¿no? Cuando empezó a ser obligatorio el uso del cinturón de seguridad, ¿qué creen? ¿Que aumentaron o disminuyeron los accidentes de tráfico? Si uno no conoce consecuencias no intentadas, dice, bueno, no, disminuyen porque estás protegido. Claro, pero si uno conoce la complejidad de la acción humana y demás, ponerte el cinturón daba lo que se conoce como aumento de riesgo moral. Como ahora estoy a salvo, acelero más. Entonces, paradójicamente, el burócrata cuando piensa, ¿qué tal si le obligamos a todos a que utilicen el cinturón de seguridad? Porque entonces les va a pasar, no van a chocar. No, al mismo tiempo que das esa orden, tienes que tener en cuenta que puede estar causando consecuencias no intentadas con tu decisión. La consecuencia no intentada fue el aumento sistemático de accidentes porque las personas, bueno, ahora que voy seguro puedo pisar más, ¿no? Entonces, el tecnócrata se defiende. Ok, hay más accidentes, pero mueren menos personas, con lo cual mi medida sirvió, ¿no? Entonces, el debate está servido, pero sí es importante, y creo que algo que la escuela austríaca tiene muy claro en el análisis de la acción humana y de las instituciones es en qué medida, la medida que tú decides, tienes que ser capaz, si quieres ser un buen analista social, de saber qué es lo que va a causar, qué es lo que intentas causar y potencialmente qué cosas puede estar causando tu decisión que no puedes prever con anticipación, ¿no? Entonces, eso es un llamado también a la humildad cognitiva, a la humildad intelectual, ¿no? Que, algo muy cercano también al pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano se planta en contra del racionalismo, de esta visión, ¿no? La fatal arrogancia, dice Hayek, ¿no? Esta visión de que con la razón podemos resolver todo, ¿no? El progresismo de creer que una persona puede tener las claves de un sistema social perfecto en su cabeza es algo totalmente ajeno al pensamiento cristiano y también es ajeno al pensamiento cristiano genuino, ¿no? Esto no significa que haya mucho cristiano que cree que como sabe lo que es el bien común, sabe que puede dirigir la sociedad, ¿no? Eso también tenemos, lamentablemente. Pero al pensamiento cristiano genuino
la humildad implica que yo no puedo tener la arrogancia de saber, aunque esté en puestos de gobierno, cuáles son las claves del sistema social perfecto, ¿no? Eso en realidad es la ideología. Creer que yo puedo tener en mi cabeza las claves de la coordinación y de la cooperación de toda una sociedad y aplicarlo sistemáticamente, bueno, está más cercano a la arrogancia del progresismo racionalista que a lo que es la visión cristiana de la racionalidad. Pero tampoco la racionalidad cristiana es el escepticismo, ¿no? El relativismo. No, yo no puedo decirte nada respecto de tu vida. No, el desafío es cómo pensamos, sabiendo que hay contingencias, sabiendo que hay falibilidad en la comprensión de las cosas contingentes, pero en la esperanza de todo lo que supone la antropología cristiana, ¿no? De que la verdad es algo que existe, la verdad incluso es persona, la verdad ilumina todas las relaciones sociales, yo puedo ser capaz de ir con mi humilde linterna de la racionalidad, tratando de analizar los dilemas y las complejidades que hay en las vidas institucionales y en la vida social contemporánea, ¿no? Entonces, de nuevo, eso es lo que tratan de hacer los austríacos. Ni el posmodernismo relativista, que está en muchas escuelas de pensamiento económico contemporáneos, ¿no? Antisistema y relativistas, ¿no? Hay que arrasar con este sistema porque este sistema es negativo y demás. Hay en el fondo una común desconfianza en la capacidad del hombre de comprender la acción humana y las institucionalizaciones y demás de la acción. Y decían, no es ni relativismo ni dogmatismo. Y entonces el último punto ya apareció, ¿no? Consecuencias no intentadas no significa que simplemente el hombre todo lo que no hace planeándolo supone orden. También muchas veces dramáticamente la acción humana genera tanto lo que serían órdenes emergentes como también lo que en la literatura de la economía se conoce como tragedia de los comunes, ¿no? Harding en 1968 escribe un libro, un paper sobre un economista, sobre The Tragedy of the Commons, ¿no? Lo que es mucho no es de nadie, y también el pensamiento medieval tiene muchísimas frases sobre eso, ¿no? La importancia de la propiedad, al hilo de que ahí donde no hay titulación de propiedad suele haber irresponsabilidad de quienes utilizan ese bien, ¿no? Entonces, post-naturaleza caída, la propiedad privada es un derecho natural secundario que permite una mejor asignación del uso de bienes, de recursos y demás, ¿no? Entonces, evidentemente la acción humana, la cooperación humana puede generar más orden del que uno planea, pero también puede generar escenarios de desorden, ¿no? Entonces, en todo ser humano hay una tendencia, dice Vitke, ¿no? Usando a Hobbes y Smith, ¿no? Hobbes habla de la tendencia al saqueo, al robo y al ultraje, y Smith habla de la tendencia al comercio, al trueque, al intercambio, ¿no? Entonces, de algún modo hay estas proclividades en el ser humano, ¿no? ¿Qué proclividad venza sobre una sobre otra? Depende del marco de instituciones, de las reglas de juego que esa sociedad logre articular para incentivar comportamientos que acentúen una proclividad o comportamientos que acentúen la otra, ¿no? Si yo vivo en una sociedad donde se me da libertad pero no responsabilidad, si vivo en una sociedad donde no se me permite aprender de mis fracasos, o sea, si básicamente vivo en una sociedad en la cual el gobierno o los agentes de la administración siguen haciendo lo mismo que hacía mi papá cuando tenía 7, 8 años, no me debo extrañar que sea una sociedad que como consecuencia no intentada genere incentivos perversos de comportamientos irresponsables, de abuso de situación y demás, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando vine a España ya hace tiempo, era muy común encontrarme con compañeros de la universidad, gente estudiando su doctorado, universidad cristiana, misa diaria y demás, que como habían tenido 2 años de trabajo iban a usar los 8 meses para viajar por el mundo con el salario de desempleo. Yo venía de Argentina, donde te quedas sin trabajo y a buscar otro trabajo o empiezas a bajar tu calidad de vida, y decía, qué paradójico esto, ¿no? Qué bueno sería poder estar en un sistema en el cual tengo seguro de desempleo, pero qué raro que estas personas que supuestamente eso, trabajar por el bien común y eso, o sea, no veían ningún dilema moral en hacer eso, ¿no? Y no era el típico free rider, la típica persona que está siempre ahí buscando sacar beneficio, ¿no? Entonces, fíjense eso, o sea, ¿qué viene esto? Con la importancia del marco institucional, ¿no? Y de nuevo, yo hoy por hoy no reconozco con la misma diferencia bueno, ahora por la crisis y demás, ¿no? Pero no reconocía esa misma diferencia igual al 2006 que en el 2008, 2009, ¿no? Años de estar en este marco institucional, bueno, o sea, legalmente hablando no hacían nada ilegal, ¿no? Si tú aportas durante tus 2 años de trabajo y es parte de lo que supuestamente te están sacando para el seguro de desempleo, no había nada de ilegal en lo que se estaba haciendo, ¿no? Y en las condiciones institucionales era una especie de cosa asumida culturalmente y no generaba ninguna disonancia cognitiva, ninguna tensión respecto de su cosmovisión de valores y demás, ¿no? Y lo fuerte que son las instituciones es porque yo mismo, después de 4 años, empezaba a barajar esa posibilidad. ¿Y qué tal si estiro esto, tengo 2 años de aporte, me sigo estudiando sin trabajar y demás, ¿no? O sea, fíjense cómo las instituciones jalonan nuestra existencia, ¿no? Forman muchísimo nuestra identidad, ¿no? Entonces, es muy importante ser capaces de analizar las consecuencias jurídicas, económicas, sociológicas, que distintos acuerdos institucionales, que distintas reglas de juego generan, ¿no?
Esto los austríacos lo vienen haciendo desde el principio del siglo XX. Afortunadamente, de nuevo, en estos éxitos culturales, el mainstream economics, la corriente principal, incorporó algo que se llama economía institucional y neoinstitucionalismo, ¿no? Un tal Ronald Coase, un tal Douglas North en la década del 90 ganó el premio Nobel. Hay toda una rama del pensamiento económico principal hoy que atiende a esto, ¿no? A cuáles son las instituciones que permiten o por qué algunos países son ricos y por qué otros son pobres. Un libro muy conocido de Acemoglu en 2012 que es Why Nations Fail. Su tesis es básicamente eso, la diferencia no es cultural, la diferencia no es de riqueza geográfica, la diferencia no es de bagaje histórico, la diferencia no es étnica, la diferencia no es de capacidades cognitivas de los agentes que viven en una comunidad, ¿no? El caso de Corea del Norte y Corea del Sur es emblemático, la Berlín Este y la Berlín Oeste es otro caso de laboratorio real impresionante, ¿no? Donde tú tenías los mismos berlineses con la misma cultura, mismo pasado, mismo idioma, misma geografía, mismo lugar, 50 años después, distintas reglas de juego, distintos acuerdos institucionales, dos sociedades totalmente quebradas o fragmentadas, ¿no? Siempre cuento el caso de los alemanes, cuando cae el muro de Berlín, los alemanes, Berlín Occidental decide darles una especie de salario de bienvenida, un subsidio de bienvenida, darles 100 marcos para que, era noviembre, frío y demás, los berlineses, hace 50 años, los berlineses del este que no estaban en la otra Berlín, y era básicamente la experiencia cultural, era como irte, no sé, de un país subdesarrollado a el medio de una capital del primer mundo, ¿no? Recuerdo, imagínate, ¿no? Tú tenías 60 años en 1989, habías estado sobre el final de la guerra, la década del 50 en esas calles, y ahora no las podías reconocer. Y encima tu moneda no valía nada, ¿no? Y tenías frío. Entonces el gobierno alemán decía, se les da 100 marcos, 100 Reichsmark, para hacer sus compras y poder, aunque sea, tener algo y comer algo mientras caminan. Vagaban como si fueran extraterrestres, así, ¿no? Un amigo estuvo ahí, una persona, y me decía, estuvo cuando cayó el muro. Estaba trabajando. Y dice, lo que te impresionaba era ver a los berlineses del este que se paraban a la salida de los supermercados a mirar a la gente con las bolsas salir del supermercado. O sea, una cosa que no habían visto en 50 años. Todo esto puede existir. Entonces, ¿a qué venía el ejemplo? Esperaban la cola en la fila para que abriera el banco a las 9 de la mañana para recibir esos 100 marcos y se formaban colas de berlineses del este. Los berlineses occidentales bajaban con café y masas, facturas para que comieran algo, ¿no? Los primeros de la cola tomaban, cogían otro, tomaban, cogían facturas. Los berlineses occidentales les impresionaba que no tomaran uno y vieran que hay más en la cola y que le dieran los de atrás, ¿no? O sea, vivir reglas de juego en las cuales el cortoplazo suponía que tú tienes que agarrar hoy, coger hoy todo lo que tienes porque no sabes qué vendrá mañana y demás, había hecho los berlineses orientales, Alemania, Berlín, unas civilizaciones más educadas que había en Europa a principios de siglo, había hecho de esos mismos berlineses seres sistemáticamente egoístas, viviendo supuestamente bajo un contexto institucional donde la solidaridad del socialismo era como la moneda de identidad de ellos, ¿no? Entonces, otro ejemplo pintoresco para mostrar lo que es la importancia de las reglas de juego y cómo las reglas de juego, las instituciones, marcan la identidad de las sociedades de un modo mucho más profundo que la cultura, que el pasado, que el lugar geográfico en el que viven y demás, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que ese es otro elemento conceptual de la escuela austríaca muy rico para el análisis de la sociedad y que en el pensamiento cristiano uno abunda, ¿no? Si hay algo que la doctrina social de la Iglesia afirma cuando habla de que no se debe que no está en el plano de soluciones técnicas, pero sí en análisis de lo que es el ser humano a nivel de principios, ahí da muchísimas claves sobre cómo deben ser las instituciones más dignas de una vida humana que merezca ser vivida, ¿no? Entonces, pero como digo, el debate está servido y con esto no quise decir que el pensamiento medieval es austríaco o es pro-austríaco. Hay multitud de debates donde tú puedes encontrar, por ejemplo, un debate, estaba leyendo hace unos días, entre Saravia de la Calle y Villalón, son siglo XVI, segunda escolástica, escuela de Salamanca, donde al hilo de los problemas comerciales uno se planta en la línea de control de precios, de regulación y demás, Villalón, y Saravia sale con los típicos argumentos, no puedes conocer el precio justo, no estoy diciendo que no exista el precio justo, lo que estoy diciendo es que eso es inaplicable, que la común estimación puede ser un modo más efectivo de encontrar un punto de equilibrio y demás, ¿no? Entonces, en la escuela austríaca, pues, en el pensamiento escolástico, puedes ir rastreando esas dos líneas, ¿no? Una línea donde hay una visión más planificadora de la sociedad, pensar que alguien puede establecer los patrones de intercambio justos, y otros que ven que aquí estamos tocando algo demasiado complejo y quizás nos tengamos que animar simplemente a dar determinadas pistas, pero no bajar arrogantemente a la determinación final de las condiciones específicas de este intercambio, ¿no? Entonces, creo que con eso conviene que cierre y ya me he extendido bastante más de la cuenta. Gracias, Mario. Creo que tenemos algunos minutos
por si alguien quiere hacer alguna pregunta o entrar un poco en debate, si hay alguna opinión diferente, no sé. Ya, a ver, has explicado lo de... A ver, voy a hacer dos preguntas. Sí. Una, te has dicho algo de lo de Alemania. Sí. ¿Te dan 100 marcos alemanes porque sí al mes o...? Una sola vez y como seguro de ingreso, como para uso de entrada. A uso de entrada y pues ellos se reincorporaban al mercado laboral alemán o... No, toda esa historia fue larguísima y fue todo un debate sobre qué monedas y cómo se iba a hacer la compatibilidad monetaria entre el marco de Berlín de Alemania del Este y el marco occidental. Era simplemente una especie de cosa de emergencia. Tenemos aquí esta gente que son vecinos, que son compatriotas, que hasta el día de ayer estaban viviendo en otro mundo, a pesar de que estaban a 300 metros, y ahora están por aquí. Y la moneda de ellos no vale nada. O sea, entonces simplemente darle 100 marcos y bueno, con eso te mueves, compras un refrigerio o algo y vuelves para tu lado. O sea, la gente simplemente iba, miraba un rato y después volvía a su mundo. El tema es que su mundo se había venido abajo, ¿no? Sí. Al principio de la película para cambiar su moneda por un Sí, cambio... sí, es una imagen muy fuerte y él se encuentra todos los ahorros. Bueno, esa imagen moralmente es dramática, ¿no? Cómo las condiciones de las reglas de juego pueden hacer que lo que tú has ahorrado en tu vida, que al fin y al cabo es tiempo, y tiempo es tu vida, ¿no? Quien juegue con tus ahorros, quien por las condiciones de la regla de juego liquida tus ahorros, es parte de tu vida que ha ido aniquilando de algún modo, ¿no? Esa imagen es estremecedora cuando él descubre todo lo que había ahorrado la madre y que no vale ni un céntimo, ¿no? Hay otra cosa más. Tú hablas de las instituciones estatales, que estoy de acuerdo contigo, que modifican pues, la conducta humana. Perdón, estatales lo has agregado tú, instituciones, la familia es una institución, es la institución por excelencia, ¿no? Estatales, yo hablo de estatales. Sé que hay instituciones sociales, instituciones estatales, yo hablo de estatales. Yo creo que quiero preguntar que yo no sé, yo soy católico pero no practicante, pero a mí hay veces que me choca un poco la relación de libertad y religión, porque ¿no crees que las instituciones religiosas a veces no funcionan igual que las estatales, de alguna forma, como han funcionado durante la historia, expropiando mediante el diezmo aquí en España, por lo menos? No sé qué opinan de... Toda institución humana, en cuanto humana, es susceptible de anquilosarse, de esclerotizarse, de cometer eso, de dar más lugar al formalismo. Las reglas de juego y las formas son útiles en la medida en que son criterios de orientación para hacer más fluida tu vida, ¿no? Imagínate si cada vez que nos damos la mano tendríamos que estar decidiendo cuál es el código de darnos la mano, ¿no? ¿Cuántos son los besos que nos damos? ¿Es abrazo o no es abrazo? O sea, el saber esos códigos hacen que tu vida, tu comunicación sea más fluida, ¿no? Entonces la institucionalización de la acción tiene ese sentido, ¿no? Permitir la mayor intensidad y fluidez de tu acción. Muchas veces lo típico, ¿no? El formalismo puede terminar, es tan malo un contexto desinstitucionalizado, ¿no? Donde tú no tienes reglas de juego, ¿no? La anomia, ¿no? Un típico chico que no sabe qué hacer de su vida, que no tiene vinculaciones sólidas con nadie, ¿no? O sea, soy libre de hacer cualquier cosa y al mismo tiempo estoy totalmente paralizado porque nada reclama mi libertad, ¿no? Eso es tan malo como la hiperinstitucionalización, ¿no? Donde tú de algún modo tu identidad la tienes tan pegada a seguir reglas de juego que no puedes imaginarte tu mundo sin esas reglas de juego, ¿no? Y eso le puede pasar a cualquier ser humano, ¿no? Sabes que Martha Goebbels, la esposa de Joseph Goebbels, cuando le da el cianuro a sus 6 hijos, ¿no? El argumento que da es: no podría vivir en un mundo en el cual no existiera el nazismo, ¿no? Entonces, tan pegada había estado su identidad como persona a un marco concreto que no podía imaginar su vida fuera de ese marco. No solo Martha Goebbels es susceptible de caer en eso, ¿no? Muchas veces hay vocaciones frustradas dentro o fuera de la iglesia, ¿no? Donde una persona, o en un matrimonio, donde sea, una persona cuando, en la medida en que dice, no sé, no puedo abandonar la situación en la que estoy porque no sé qué haría de mi vida, bueno, no es un motivo muy noble o el mejor que podría dar de por qué está en el lugar en el que está, ¿no? Y eso sí, a veces puede pasar también en la iglesia en cuanto a institución humana, ¿no? Yo tengo una pregunta para... Bueno, luego responder cualquiera de los exponentes. Sí, Leo. Pero, ¿por qué las escuelas contemporáneas de economía se están de moda? ¿Por qué quieren matematizar todo? Si es verdad que hay aspectos que sí deben ser matematizados en la economía. ¿Y por qué tiene una visión tan miope de la economía cuando la economía debería ser algo mucho más abierto y las escuelas deberían estudiar aspectos sociológicos, antropológicos, históricos y filosóficos, por ejemplo, o psicológicos? ¿Por qué se centran solo en El por qué absoluto, es muy difícil de decir. Tenéis unas preguntas que está bien porque ves muchas cosas. A ver, yo
lo que percibo es que aquí es que hay todavía una fascinación, en cierta medida un poco ignorante o de gente que tendría que estar más preparada y no lo está, una fascinación por la herramienta matemática como herramienta supuestamente segura y infalible, que es una fascinación que en el siglo XVIII era razonable porque estaba eclosionando la ciencia, y fue cuando empezaron los matemáticos, los economistas, a creer que la matemática era la herramienta. Pero es que han pasado 200 años y siguen pensando lo mismo. Yo también pregunto, ¿pero cómo es posible que además a la vista de todas las cosas no se den cuenta de que tanto modelo es completamente inútil? Podría ser, también lo que dice Mario, es de correr hacia adelante, ¿no? Pues entonces vamos a hacer una macroeconomía estadísticamente más complicada con una teoría de juegos. Podríamos decir que es una falta de humildad y que la economía necesitaría decir, bueno, señores, nos hemos equivocado, vamos a retroceder y vamos a empezar a construir a partir de otros. Eso os tocará a vosotros hacerlo o vivirlo. Yo creo que es una tontería, pero no sé, lo podemos ver así. Sí. Igual estos economistas están amargados porque quieren aplicar el sistema de la física y de la química, por ejemplo, el sistema social. Absolutamente. Sí, y yo creo que su avance está en eso, en plan de que quieren llegar a demostrar que se puede hacer el mismo tipo de metodología. Sí, no es para nada tonto, y es la lucha que tuvo Hayek, ¿no? y de Mises, ellos hablan del pluralismo metodológico, no puedes trasladar o traspolar el método de las ciencias físicas, las ciencias naturales, al de las ciencias humanas, ¿no? Entonces estás tocando el nudo de lo que fue. Por eso también es triste, o uno se ríe un poco de vergüenza cuando uno escucha eso, que alguien le dice, no, pero son economicistas, ¿no? O sea, critican a Mises y Hayek, que se la pasaron luchando contra la reducción del economicismo del mainstream, le critican lo mismo que ellos, por lo que han quedado casi fuera del sistema, ¿no? Entonces sí, no se trata de rechazar las matemáticas, ni mucho menos, ¿no? O sea, es un saber formal, y el gran desafío, y dentro de la línea austríaca está el debate, y hay algunos que dicen, bueno, ¿en qué medida podemos usar la matemática sin que sea un instrumento que nos termine dominando, ¿no? Porque tampoco es el irracionalismo, el relativismo, o todo me lo tiro de la galera y yo de aquí pienso y resuelvo todo, ¿no? Entonces, análisis de campo, análisis empírico, la realidad económica es una realidad empírica, algún instrumento tendremos que tener, ¿no? También tener en cuenta el enorme éxito, ¿no?, social que ha tenido la ciencia y la formalización y la matematización, ¿no? Al hilo del accidente hablaba con un amigo ingeniero y me decía, claro, en ingeniería de los materiales te definen a un avión como un conjunto de grietas controladas, ¿no? Básicamente lo que es un avión es una estructura que tenemos la ciencia para que un conjunto de grietas tenga el nivel de estabilidad y de efectividad de trasladar y demás, ¿no? Claro, la matemática permite eso, ¿no? O sea, un avión se hace con remaches y no con tornillos, porque el tornillo con las vibraciones se va saliendo. Entonces también tener toda una estructura de remaches, o sea, el análisis de lo que eso se entiende, ¿no? Todo el fondo que hay de eso, ¿no? Entonces tampoco, yo que ya ni recuerdo hacer, no sé, el cuadrado de binomio o lo que sea, ponerme ahora a hablar de lo malo que es la matemática y lo peligroso que es la matemática es una gran impostura intelectual, ¿no? Porque realmente es... Hoy he venido aquí gracias a que hay gente que empezó a relacionar cosas del mundo con la matemática, ¿no? El tren y demás. Pero sí lo que sucedió a nivel de ingeniería social, ¿no? Algunos rastrean el problema en la década del 50, cuando Estados Unidos gana la guerra y demás, ¿no? Por un lado la economía soviética, por la planificación de la visión socialista de la acción económica, ¿no? Y en Occidente, que es lo que señala Hayek en el camino de servidumbre, ¿no?, piensa que Occidente había logrado unirse en pos de un objetivo, ¿no? Vencer al tirano, vencer al Tercer Reich, desembarcar en Normandía, ¿no? Imagínense lo que es, ¿no? No hoy en día, ¿no? Que incluso podemos hacer cosas más impresionantes, ¿no? Pero organizar una parva de seres humanos para que va primera flota de barcos, segunda flota, abastecimiento, combustible, trenes, después trenes, tanques, que los primeros tanques destruyan las minas, que los segundos tanques resistan la arena, poder cabeza de puente, avanzar, Entonces, había una... Si esto pudimos hacer en tiempos de guerra, lo que vamos a poder hacer en tiempos de paz, ¿no? Entonces hubo una fatal arrogancia fruto de pensar que lo que había sido muy útil para relaciones bélicas, de interacciones humanas bélicas, lo íbamos a poder traspolar y pasar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y el problema, que ya lo señala Hayek, ¿no?, en la guerra eso sí es posible porque tienes un solo objetivo y porque de algún modo los costos de tus errores se los puedes pasar al vencido una vez que venzas, ¿no?, y demás. Entonces hay un montón de situaciones que en el conflicto bélico sí
hacen susceptible que tú puedas tener una especie de control total, top-down, que no siempre, también muchos generales fueron exitosos justamente por dar libertad de acción a sus subalternos y demás, y el debate también está servido en estrategia militar, si es realmente lo más efectivo siempre el orden vertical. Pero bueno, en todo caso la experiencia posterior a la Segunda Guerra Mundial era que esto es irreversible. Hemos logrado esto en tiempos de paz, en tiempos de guerra, lo que podremos lograr si planificamos la sociedad igual en tiempos de paz. Y ahí fue el gran maridaje entre econometría, ingeniería social y políticas públicas, ¿no? Y Huerta de Soto habla de estatolatría, ¿no? Y de algún modo ese es como el mal de nuestro tiempo, ¿no? La confianza que hay en todo el arco político en que el Estado va a resolver lo que los agentes sociales no pueden resolver, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Bueno, solo una pregunta, precisamente en la línea de a la hora de juntar pensamiento escolástico con la escuela austríaca. Es verdad que a veces se hacen muchos anacronismos. Es verdad que también hay que no ser tan críticos con la escuela austríaca porque no están las mismas intenciones de los moralistas del siglo XV y XVI, pero no hay una cierta incompatibilidad a veces. No tanto Mises y Hayek, por ejemplo, Mises ha estudiado la acción humana y dice, bueno, no me meto en temas de moralidad, estudio las reacciones. Hayek se mete en el orden espontáneo, bueno, y aunque dice que no hay un contenido concreto, pues bueno, la verdad es que su último libro, La falta de la arrogancia, está bastante conseguido y es muy diferente, pero por ejemplo Rothbard, que es el mayor defensor de esto, a veces choca completamente con el pensamiento cristiano, pero su libro Ethics of Liberty, de su primera introducción, que es bastante buena, a cómo acaba desarrollando, bueno, las barbaridades con los niños y demás, que no me meto, pero que al final solo puede aceptar contratos libres, propiedad privada y poco más, no tienen absolutamente nada que ver con el concepto de ley natural anterior, entonces, en cierto modo, es totalmente incompatible. Sobre todo lo he visto en Rothbard. En Hayek y Mises es cierto que, y me parecen mucho más inteligentes, ¿sí? Y Rothbard además comete muchos anacronismos de intentar meter, entonces no es en cierto modo absolutamente incompatible. A ver, con Rothbard en líneas generales coincido con tu juicio, y de nuevo, yo no voy a Rothbard a buscar sus temas morales y demás, ¿no? Entonces, Rothbard en lo que yo le respeto es en que, y sentó una línea, ¿no? En lo que es su historia bancaria en Estados Unidos, su análisis de la gran recesión, de la recesión de la década del 29 y demás, ¿no? Entonces, en eso el tipo vio algo que estudios posteriores, Lawrence Wyatt actualmente, ¿no? The Clash of Civilizations, marcaron una línea, ¿no? Cómo puntuamos causa y efecto. No fue el New Deal lo que sacó a Estados Unidos de la recesión, sino que eso la postergó y la prolongó. Entonces, eso es lo valioso. Y bueno, la teoría de los monopolios también creo que ahí hace un aporte un poco superador de Mises, pero a Dios gracias tuve una formación moral muy sólida y para referentes en pensamiento ético voy a otros lugares, ¿no? Lo mismo le pasa creo un poco a Ayn Rand, ¿no? Es un flaco favor a veces o sea, esta cosa de tampoco hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Como persona que ve lo que es el valor de la empresarialidad y demás, es de sacarse el sombrero, ¿no? Pero cuando hace una especie de análisis lingüístico y trata de vincular el bien moral con el egoísmo, ¿no? Y no distingue entre legítimo interés y egoísmo, y se carga todo lo que la tradición siempre ha pensado del egoísmo y cree que toda esa tradición es la que está equivocada y ella vio el bien que hay en el egoísmo, o sea, se tira piedras contra su propio tejado al plantear así el problema, ¿no? Vale, estudio en la Universidad Autónoma de Madrid y pues, por ejemplo, en esta universidad el campo de la teoría de juegos es muy, bueno, lo máximo, todos los profesores de microeconomía y macroeconomía se dedican a eso. Sí. ¿Qué pensáis vosotros de eso, ya que sois profesores de las universidades? Que sea, o sea, yo estoy a favor del pluralismo, ¿no? Que sea la única, es nomológico, ¿no? Pero ¿qué pensáis de esa ciencia? Porque, yo lo que he visto es una combinación de matemáticas con psicología y de economía un poco extraña a veces. En políticas también. Sí, en políticas se usa mucho y yo debo confesar que hay una parte de mí a la que le seduce, ¿no? Entonces me acuerdo que estuve con unos profesores y vamos a hacer un poco de gaming, me dicen, ¿no? Y te empiezan con las formas, qué sé yo. Y como hay una parte que me excede, me atrae, ¿no? Porque bueno, veo ahí orden, veo juegos de lenguaje, ¿no? Gente que se pone de acuerdo, veo que bajan a una línea, bueno, entonces si subimos era todo un análisis sobre el mercado de seguros, en el mercado sanitario y cómo las distintas variables puedes jugar, bueno, si un premium, ¿no? Si todos pagan mucho o si pocos pagan, bueno, qué escenarios pueden hacer más eficiente la asignación de recursos y demás. O sea,
creo que hay savia, ¿no?, ahí para pensar los problemas, ¿no? No diría, son todos unos tontos y demás. Pero sí creo que se va perdiendo de vista que es eso, que es con lo bueno y con lo malo, que tiene la formalización de un tipo de saber, ¿no? Entonces, no puedes con eso terminar de abarcar, o que a los políticos les gusta porque da sensación de ciencia, y entonces da sensación de rigor, y a ti te permite decir, bueno, yo me he asesorado y la ley está armada en base a lo que el consenso de la comunidad de científicos en este tema decía, ¿no? Y hemos aplicado el modelo que, según los estudios, ha revelado ser el más efectivo, ¿no? Entonces, en ese paso, que ahí se requiere racionalidad práctica, la prudencia política en el sentido clásico y demás, ese uso mezquino del agente político de refugiarse en el saber tecnocrático como para dar a entender que está aplicando algo que es el elixir de la solución de los problemas, es quizás más donde está el problema, ¿no? Una teoría de juegos que tenga conciencia meramente descriptiva, de que sea un análisis enriquecedor de algo y que no rechace otros criterios de explicación del problema, no lo vería potencialmente negativo. Pero en la medida que sea unívoco, que sea el único método legitimador de políticas públicas, nos metemos en una pendiente resbaladiza, ¿no? De hecho, se ha usado para la public choice. Ahí hay mucha teoría de Claro. juegos. O sea, es un arma de doble Claro. filo que se ha podido Claro. usar en contra de los propios Claro. tecnócratas. Claro. Pero la reducción de todo el Sí. movimiento de la acción humana a ser Sí. modelos económicos Sí. y modelos matemáticos. Sí. ¿No? La relevancia de Sí. la física a través de un método matemático se puede Sí. desarrollar un control para la sociedad. Claro, pero que el dilema del prisionero supone realmente eso, un problema de situaciones de cooperación dilemática, y mostrar cómo también la propia lógica del debate interno de la teoría de juegos, cómo va llevando a puntos compatibles con una racionalidad práctica, ¿no? El dilema es, o sea, en teoría el dilema del prisionero, en un solo juego supuestamente conviene el comportamiento egoísta, ¿no? Pero alguno empezó a decir, bueno, ¿y qué tal si replicamos el juego? Bueno, en una serie de repetición empieza a ver como el valor de la reputación y demás, y empiezan como desde la propia teoría de juegos a descubrir lo básico, ¿no?, que sabe uno si ha tenido otra formación, que la bondad moral paga, ¿no?, que el pensar en el otro cuando tomas una decisión también puede ser, incluso a nivel de formalización estratégica, el modo más lúcido de decidir, ¿no? O sea, entonces ahí dices, bueno, o sea, se ve que hay algo valioso, porque si desde su propia formalización, sin pretender meter elementos morales, van llegando a elementos de sentido común de la racionalidad moral, tan errados no andan, ¿no? Bueno, pues damos por finalizar la conferencia. Quería daros las gracias por esperar hasta el final. Sí, muchas gracias. Por venir a los tres ponentes. La verdad que me siento privilegiado de haber estado aquí porque he aprendido bastante. Y nada, los que estéis interesados en Students for Liberty o en el Centro Covarrubias, podéis pedirnos información ahora, los que seáis de la universidad, a Jorge Guijarro, y muchas gracias por venir.